Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Nazario Luna Cruz. El día de hoy les expondré la unidad número 4 que tiene por nombre el chipset, su evolución y la capacidad de una computadora. El nombre del docente encargado de esta materia es Eduardo de Jesús Herrera Pinto de León. Empezamos con las características de los primeros chipsets. El término chipset se generaliza en la siguiente generación de ordenadores domésticos. El Commodore Amiga y el Atari ST son uno de los equipos más potentes de los años 90. Ambos tienen multitud de chips auxiliares que se encargan del manejo de memoria, sonido, gráficos, control de unidades de almacenamiento masivo, dejando a la CPU libre para otro tipo de tareas. Empezamos con el primer chipset, que es el 430FX. Fue el primer chipset conocido como Tritón. Soporte para unidor de procesadores, máximo de 120 megabytes de memoria principal, controladores de dos canales de ID, Busmaster, integrado hasta para 16 megabytes de segundos. 430HX, sustituido por el FX conocido como Tritón número 2. Soporta para dos procesadores de 512 megabytes. Cuenta con 4 bancos de memoria de hasta 512 kilobytes de caché y 2 puertos USB. Continuamos con el 430VX, posterior al HX, pero menos potente, hasta 128 megabytes de soporte de memoria DIMM y SDRAM. Continuamos con el 430TX. Este soporta máximo hasta 256 megabytes. Cuenta con 3 bancos de memoria que soportan módulos de DIMM, SDRAM de 64 megabytes. Continuamos con el 440FX, conocida como Natona, utilizable para placas base Pentium por Pentium número 3, hasta 2 procesadores y 1 GB repartido en 8 bancos. El siguiente es 440BX. Este no se puede mezclar con módulos EDU o con SDRAM. Cuenta con hasta 16 GB tanto en EDU y SDRAM. Continuamos con las mejoras en la evolución de los chipsets, que es el tema 4.2. En la actualidad los principales fabricantes de chipsets son ADMA, ATI Technologies, Intel, Nvidia, Silicon Integrated Systems y VIA Technologies. Comenzamos con el IGP3X0. Este fue el primer chipset de ATI, incluye un procesador de gráficos 3D compatible con DirectX 7. Continuamos con el 9100 IGP, sistema de segunda generación de chipset IXP250. Southbridge. ATI se destacó al completar el primer chipset propio para placas madre X-Express 200 de 200, chipset PC Express hecho para Athlon 64 y Pentium 4, soporta SATA. Continuamos con el Express 3200. Este es similar al Express 200, pero diseñado para un óptimo rendimiento de Crossfire. AMD 580X. Crossfire chipset edición AMD del renombrado 3200 Express debido a la adquisición de AMD. Continuamos con el 690G X Express 1250 para las plataformas AMD e Intel. Incluye un procesador gráfico DirectX 9. Continuamos con el chipset AMD Series 700. Este es exclusivamente para procesadores AMD. Este chipset es un fenomenal apoyo a la familia y a los entusiastas a la plataforma de procesadores Quad FX 790FX.
Continuamos con el Intel P35 Express chipset. Este chipset está destinado a reemplazar el actual chipset P965. Sus novedades soportan a los procesadores de Intel Core 2 Duo e Intel Core 2 Quad. Soporte tanto para memorias DDR2 como de DDR3. Soporte para la FSB de 133 MHz como máximo nominal, aunque también soporta FSB de 800 entre 1066 MHz. Continuamos con el P35. El P35 está destinado a mejorar los performance del P965, mejorando además el soporte para tecnologías multi-GPU, especialmente para AMD ATI Crossfire. Continuamos con el Intel G33 Express chipset. Es una versión reducida del P35, además incorpora video integrado. Está destinado principalmente a los fabricantes de computadoras OEM, lo que no quita que los fabricantes de placas madres tengan sus respectivos modelos. De hecho, no es que no los tengan, sino que los venden aparte Intel. Continuamos con el tema 4.3, las características de los chips actuales. En una placa base actual suele estar formado por varios conjuntos de microprocesadores, cada uno de los cuales tiene una misión específica, pero que funciona en un conjunto, ordenando además la comunicación entre el resto de los elementos del ordenador. Los chipsets actuales o más habituales son el NOT Bridge, el SOS Bridge, el Super I/O, la controladora de ID, la controladora SATA y en las placas actuales la controladora de sonido y el controlador Ethernet. Empezamos con el P956 Express, compatible en Core 2 Duo, Intel Pentium D y con la tecnología H4 Intel Celeron Zocalo. Futuro procesador 3.5 veces en el ancho de banda de interfaz. Continuamos con el X58 Express. Este tiene compatibilidad con Core i7 965 y i7 940 Express 2.0 de 16 GB. Continuamos con G41 Express, compatibilidad con Core 2 Duo e Intel Core 2 Quad SPC Express 1.1 y 8 GB para gráficos de 3D. Continuamos con el chipset X48 Express, diseñado con un gran margen de ampliación. El chipset Intel es compatible con el nuevo procesador Intel QX970 Core. Y continuamos con el último, que es el 740G. Se caracteriza por tener características muy atractivas debido a que está basado en el antiguo 690G, aunque con algunas pequeñas mejoras. El chipset 690G trajo consigo un rendimiento sorprendente, aunque el SB600 hacía que no fuera del todo perfecto.